En este vídeo vas a poder ver una serie de 7 aprendizajes clave que he extraído del libro La psicología del dinero de Morgan Housel. No es un resumen al uso, ya que son 7 claves que yo he sacado y la mayoría provienen de la primera mitad del libro. Seguro que otra persona puede sacar otras claves. Vamos con estas 7 claves. 1. El éxito financiero como habilidad blanda. Morgan propone que el éxito financiero no es una ciencia dura, como intuitivamente parece, sino que en realidad es una habilidad blanda. Es decir, todo aquello relacionado con la personalidad, con la gestión emocional, con la capacidad para gestionarse a uno mismo y con la toma de decisiones en el día a día. Y por supuesto también esa faceta interpersonal que también puede repercutir de alguna forma en el transcurso de la vida, en la carrera profesional, etc. Pero aquí la síntesis de lo que propone es que la forma en que te comportas es más importante que lo que sabes. Incluso pone el ejemplo de algún estudio en el que se ha hallado que la riqueza está más correlacionada entre hermanos incluso que la altura o el peso, lo cual quiere decir que lo que han aprendido en ese hogar, normalmente salvo excepciones, tiene una influencia bastante fuerte en cómo se desarrolla su vida financiera, salvo que se sea consciente de esto y se ponga algún remedio. Y como veremos en otro punto, esa parte de toma de decisiones en el día a día es muy importante, porque uno puede tener grandes ideas, grandes proyectos en mente, pero luego la ejecución, el día a día y todos los acontecimientos que van ocurriendo pueden de alguna forma modular esa ejecución, ese desarrollo. 2. Los rendimientos más altos no son replicables. Este punto me hizo un clic porque realmente es un patrón que existe en general en todos los ámbitos, no solo en el financiero o en el emprendimiento. Propone que un emprendedor o un inversor siempre van a tener algunos proyectos, éxitos, fragmentos de ese proyecto que generan una mayor parte de los ingresos y a veces nos podemos obsesionar con tratar de replicar eso y realmente es algo que no está bajo nuestro control. Entonces poner el foco ahí es un error. Él propone que pongamos el foco en los rendimientos buenos, no en los excelentes, no en esos que lo disparan todo. Y poniendo el foco en esos buenos, puede ser que vuelvan a llegar esos puntos estrella que lo disparan todo y nos hacen subir de nivel, ¿no? Como digo, la propuesta es centrarse en los buenos y mantenerse ahí en el largo plazo. Lo normal en el mundo del emprendimiento y en el mundo financiero es que muy pocas cosas funcionen y esas pocas reporten la mayoría de los resultados. Intuitivamente toleramos muy mal el fracaso, pero es lo más habitual en este mundo. La cuestión es que además de seguir aprendiendo, tenemos que contar con que es parte del camino y la cosa es seguir haciendo y haciendo para llegar a lograr esas pocas perlas que realmente nos catapultan. Y pone el ejemplo que es muy interesante de Walt Disney, que decía que había hecho 400 películas y cortos, pero tendía a ser deficitario por todo el coste de producción. Sin embargo, llega Blancanieves y lo compensa todo. Pero es algo que tú no puedes planear. Tú no puedes imaginarte el éxito que va a tener Blancanieves antes de que ocurra. Es uno de los factores incontrolables. Y es un patrón de la naturaleza económica, que está relacionado con la ley de Pareto, de que el 20% de las acciones da el 80% de los resultados. 3. Obtener dinero es una habilidad, pero mantener el dinero es otra. Son habilidades y patrones diferentes que requieren cualidades distintas. La obtención de dinero y recursos está muy relacionada con las habilidades de supervivencia. Tiene que ver con ser valiente, tomar acción, hacer cosas, exponerse y ser optimista, planificar, ejecutar, etc. Pero mantener y hacer crecer requiere de humildad, moderación, autocontrol, tener conciencia de las fluctuaciones del azar y de la suerte y no confiar en éxitos pasados de forma indefinida. Incluso para esta habilidad de mantener, considera positivo tener un punto de miedo o de respeto al dinero. Y propone que con el tiempo la habilidad de mantener la riqueza es más importante que la habilidad de generarla. Y pone muchos ejemplos de casos de personas brillantes que acaban muy mal porque el éxito se les subió a la cabeza, se creyeron esos resultados, dieron por hecho que eso ya iba a ser su normalidad.
Entonces considera que en la riqueza hay además un ejercicio de autocontrol y contención que no es visible a simple vista. Son esas cualidades que no se ven. 4. El crecimiento exponencial y el interés compuesto no es nada intuitivo. Esto lo había escuchado ya muchas veces, y es que la mente humana tiene muchos problemas para intuir el interés compuesto, y muestra con números cómo el 99% del crecimiento siempre llega en los estadios finales, ya sean inversiones o incluso pone el ejemplo del desarrollo tecnológico. Todo el resto del camino es mínimo en comparación con esos estadios finales. Hay un caso que pone de ejemplo que me llamó mucho la atención, y es el caso del desarrollo de los discos duros. Y es que en sus primeros 40 años de existencia aumentan por 150 su capacidad, pero en los siguientes 30 multiplican su capacidad por millones de veces. Otro ejemplo que pone es que Warren Buffett consiguió la gran mayoría de su fortuna después de los 50 años. Todo lo que consiguió al principio es mínimo en comparación a lo que consigue a partir de esos 50 años. Y todo es por el interés compuesto. La mente humana tiende a proyectar siempre un crecimiento lineal. Le cuesta mucho visualizar la exponencialidad. 5. Considerar el margen de error. Es importante planificar para cuando las cosas no vayan según lo previsto, siempre teniendo en mente ese margen de error, que las cosas pueden salir mal, que las cifras pueden no corresponder con lo que estás imaginando, que el crecimiento puede ir más lento de lo que crees, incluso que pueden haber imprevistos que ahora no estás teniendo en cuenta. Aun haciendo todo de forma correcta, las rachas de buena y mala suerte existen, y teniendo en cuenta estos márgenes de error, estos colchones financieros, siempre vas a tener una resistencia al error y aumentará las posibilidades de éxito en el largo plazo si estamos haciendo bien las cosas. No es recomendable hacer previsiones dando por hecho el escenario más optimista. Siempre es mejor contar con que va a salir un poco peor, pese a que tengas ese objetivo. En caso de que se dé el mejor escenario que habías visualizado, será genial, pero en caso de que no, ya habrás contado con ello. Pone el ejemplo de que Bill Gates tuvo la estrategia conservadora de contar con todos los salarios equivalentes a un año en su momento en Microsoft. Además, hay más factores aquí, y es que de nuevo volvemos a las habilidades blandas que mencionaba en el primer punto. Y es que esto no es solo una cuestión de números, sino que el factor emocional es muy importante cuando llegan esas oleadas negativas, que van a llegar siempre en algún momento, al igual que las positivas. Pero cuando llegan estas negativas es cuando la mente puede empezar a reaccionar y a tomar malas decisiones. El colchón, ese colchón financiero, siempre va a ayudar a no entrar en pánico, a tener un margen para actuar. Incluso a veces ocurren disparates que eran absolutamente inimaginables. Así que, en conclusión, propone vigilar ese sesgo optimista muy típico del emprendedor, ese apego a la probabilidad favorable. Es cierto que necesitamos creer en un mundo controlable, pero en el mundo de los negocios y en la economía no lo es tanto como parece. Y a veces incluso creamos relatos analizando el pasado, donde nos otorgamos más control del que realmente tuvimos. Por ello, recuerda que ahorrar no requiere el objetivo de comprar algo concreto, sino que el motivo principal para ahorrar es siempre contar con un mundo de imprevistos. 6. La habilidad de mantenerse firme y sereno. Este es uno de los puntos importantes, la fortaleza mental que se tiene que forjar para poder dirigir y gestionar tanto negocios como inversiones, empresas, emprendimientos. Y es que mantenerse firme y sereno aplicando el plan, aun cuando todo se derrumbe a tu alrededor, es lo que demuestran los grandes inversores, por ejemplo. Es como reducir el factor emocional al máximo, pero a la vez tampoco se trata de ser un robot, porque esa intuición debe estar ahí. Y pone un ejemplo increíble que no es nada intuitivo, y es que hace una comparación en épocas de recesiones y decía que los inversores que no se inmutaban en las recesiones obtenían mejores resultados que los que trataban de evitarlos. Esto es increíble. Es decir, que los que continuaban en esos momentos, siguiendo su plan y su estrategia, aun viendo que estaban cayendo, lograban mejores resultados que los que en el momento que veían que eso empezaba a ir hacia abajo, salían. Porque nunca puedes prever cuándo eso va a volver a subir. Entonces, al recorrer todo ese camino, lograban mejores resultados que los que simplemente se metían en tendencias alcistas. Esto es absolutamente contraintuitivo. Por ello, la conclusión aquí es que tu éxito como
inversor y emprendedor o empresario estará determinado por cómo respondes a los breves instantes de terror. Y esos pueden ser más importantes que todo el resto del tiempo que has podido ir un poco más en piloto automático. 7. Mantener al ego vigilado. Estas son una serie de advertencias, porque el ego puede destruir mucho de lo que hemos construido, y esto tiene varias vertientes. Primero, nos propone que vigilemos que la ambición no crezca más que la satisfacción, porque las cifras no tienen fin, entonces hay que vigilar con esto. Está bien tener ambición, pero el exceso de ambición puede hacerte sentir un desgraciado, aún habiendo logrado cosas increíbles, o cifras que están muy por encima de la media de la población. Pero siempre va a haber la posibilidad de más, entonces hay que saber regularse esa parte de la ambición y también saber disfrutar de lo que se ha logrado. Por otro lado, otro punto es la batalla de la comparación, y dice que la única forma de ganar es no luchar. Siempre va a haber un pez más grande, siempre, salvo que seas el número 1 mundial, y aún así el apego a eso también es negativo porque no va a durar para siempre. Yo creo que en este punto lo que yo pienso es que la comparación siempre tiene que ser con uno mismo en estados previos. Siempre tienes que compararte con el yo de hace un año, con el yo de hace 2, con el yo de X tiempo, ¿no? Y vas viendo tu propia progresión. Pero en el momento en que das poder al otro y empiezas a compararte con el otro, has retirado el foco de ti mismo y ahí ya estás perdido, porque siempre te vas a topar a alguien que tiene más dinero que tú, que alguien con más economía, con más riqueza, con lo que sea. En el mundo material siempre va a haber alguien que tiene más que tú, siempre. Y luego otro punto importante que tiene cierta relación, pero no es exactamente lo mismo, y es la necesidad de demostrar, de proyectar una imagen. Y dice que es curioso porque las personas que logran un éxito financiero duradero, y esta es la palabra clave, duradero, no necesariamente son las que tienen más ingresos, sino las que tienden a importarles, y lo dice así, un bledo lo que piensen los demás. Y es porque esa necesidad de aparentar lleva a tomar decisiones que no son inteligentes. Se puede gastar mucho dinero para buscar esa admiración o ese sentirse importante o ese proyectar estatus, y muchas veces ese dinero estaría dándonos un rendimiento mucho mayor en otras áreas. Bueno, hasta aquí estas 7 claves que he extraído del libro de la psicología del dinero de Morgan Housel. Me ha gustado mucho, sobre todo, como digo, la primera parte, y nada, te recomiendo que lo leas. Y aquí tienes estos 7 aprendizajes para cuando quieras recordarlos, ya que considero que tienen muchísimo valor. Un saludo.